nuestros muchachos en el viejo continente han luchado ferozmente en contra de los poderes centrales. La batalla es pareja, pero lo mismo no pasaba en el mar. Los aliados han sufrido pérdidas navales importantes en el océano Atlántico. Los hábiles y difíciles de detectar U-boats alemanes o submarinos se esconden bajo las olas para atacar con todo tipo de torpedos a barcos de transporte de tropas y suministros, hundiendo 8 buques por día y acabando con la vida de cientos en el proceso. Pero los aliados se han contactado con un hombre que diseñó un plan que voltearía la situación. Yo soy Rafael Peraza y esto es El Pintor, que salvó miles de vidas durante la Primera Guerra Mundial. Norman Wilkinson fue un pintor británico nacido en 1878. Se dedicaba principalmente a los paisajes marinos y a pesar de su buen trabajo y fama, cuando la Gran Guerra tocó la puerta, Wilkinson ofreció sus servicios como fuesen de mejor ayuda. Mientras servía en un barco británico y al ver las altas pérdidas que causaban los submarinos alemanes en las embarcaciones aliadas, comenzó a tratar de imaginar alguna forma en la que pudiese evitar el hundimiento de más navíos o por lo menos el de reducir el número de bajas, y lo que se le ocurrió fue algo sin precedentes: pintar por completo a la mayor cantidad de barcos posibles con una variedad de rayas y franjas de varios colores. Y lo más loco es que funcionó. El argumento de Wilkinson era muy extraño, pero a la vez tenía mucho sentido. Anteriormente se había experimentado con camuflaje naval, pero el océano y el cielo siempre están cambiando de color, por eso nunca fue tan efectivo. El pintor británico propuso estos extraños patrones de líneas pronunciadas y pintadas con colores brillantes y escandalosos. ¿Y cómo ayudaría este camuflaje a reducir el número de hundimientos en la guerra? Pues esa es la parte interesante. Recuerden que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, no habían radares, no habían computadoras, solo lápiz, papel y tus ojos, y era justamente así como los capitanes de los submarinos alemanes trazaban la trayectoria de los barcos aliados y decidían hacia qué dirección lanzar el torpedo. Teniendo en cuenta la velocidad del barco, su posición y su dirección, era casi imposible para un navío aliado evitar el impacto de un ataque alemán, pero es justo aquí donde el raro y extravagante camuflaje de Wilkinson entraba en acción. Las líneas en patrones desordenados y de colores parecidos al del mar se confundían con las olas, pero no solo eso, utilizando ilusiones ópticas a larga distancia, estas líneas no revelaban la dirección como tal del barco, haciendo que el capitán del submarino alemán se confundiera y tuviese que adivinar a qué dirección se dirigía el navío. A este camuflaje se le dio el nombre de dazzle, y realmente hacía ver falsos bordes y confundía gigantescamente a los peligrosos U-boats alemanes. Esto era revolucionario, nadie se lo esperaba, era algo tan loco, tan absurdo, pero que funcionaba. Rápidamente los aliados comenzaron a financiar proyectos de camuflaje dazzle para ver qué patrones eran más efectivos y para diseñar la mayor cantidad posible. Una vez este principio comenzó a ser implementado en batalla, se pudo notar la gran caída en la cantidad de barcos aliados hundidos. Miles de vidas fueron salvadas, cientos de navíos evitaron ser hundidos y ayudó a los aliados a recuperar la tan necesaria influencia en el agua. Cientos de buques adoptaron esta estrategia, pero como toda estrategia o tecnología militar, pues eventualmente debía ser superada por alguna nueva invención, en este caso, el radar y los periscopios de larga distancia. Años después de que la Gran Guerra terminara, los submarinos ya estaban siendo diseñados para que el camuflaje dazzle no los afectara tanto. La pintura en los barcos era muy difícil de mantener y eventualmente los gobiernos dejaron de implementar esta estrategia. Pero en su momento, la gran idea y el arduo trabajo de Norman Wilkinson fue un factor fundamental para ganar la guerra en el mar y así a asegurar que más hombres llegaran sanos y salvos con sus familias. Aparte de lo que ya todos sabemos sobre la Segunda Guerra Mundial, es decir, sus motivos, estrategias, quiénes la llevaron a cabo y demás cosas, existen historias extrañas que poca gente conoce. Historias como la del soldado japonés que siguió luchando por más de 20 años luego del final del conflicto, o la del oficial británico que luchó con un arco y una espada. Pero esos no son los temas de hoy. Hoy hablaremos sobre un animal que actuaba como soldado, vivía como soldado y ayudaba como soldado. Yo soy Rafael Peraza y esto es El Oso, que luchó en la Segunda Guerra Mundial.
En 1942, en medio de la campaña británica en Irán, un niño se acerca a un escuadrón polaco con un oso cachorro entre brazos. El pequeño animal había quedado huérfano luego de que unos cazadores le quitaran la vida a su madre, y el muchacho decidió llevárselo a los soldados. Estos reunieron provisiones y se las ofrecieron al muchacho a cambio del cachorro, y este aceptó. El cachorro estaba en muy malas condiciones, pero los soldados cuidaron bien de él. Lo llamaron Wojtek, que en polaco significa alegría, y más que un oso era como un compañero para los soldados. Cuando ya no era un cachorro, estos lo alimentaban con leche, cerveza y cigarrillos. Así es, amigos, cerveza y cigarrillos para un oso. Este era un símbolo de esperanza. Luchaba por diversión con sus compañeros, se sentaba con ellos, jugaba con ellos, dormía con ellos, pescaba con ellos. Es más, este hasta saludaba si se le daba la orden. Pero la cuestión es que cuando comenzó a crecer y crecer era mucho más difícil cortar raciones de los soldados para dárselas a Wojtek, y además la posibilidad de que el escuadrón polaco fuese enviado a Italia significaba que Wojtek no podría acompañarlos por ser un animal. Por eso sus compañeros decidieron enlistarlo oficialmente al ejército, recibiendo su propia placa y raciones. El oso ya era un soldado. Durante la invasión aliada en Italia de 1944, más específicamente en la batalla de Monte Cassino, el escuadrón polaco debía asistir y abastecer a la artillería pesada aliada. Los polacos cargaban en hombros la pesada munición de artillería y la colocaban cerca de los cañones. Wojtek, estando sentado y viendo todo, de repente decide pararse, cargar la munición y llevarla a los cañones. Así es, amigos, este era un oso huérfano, soldado, fumador, bebedor y que de paso contribuía directamente a los esfuerzos de la guerra. Y ustedes creyendo que Kung Fu Panda era chévere. Wojtek era un símbolo de moral, le sacaba una sonrisa a todo aquel que lo viera, tanto así que luego de lo ocurrido en Monte Cassino, el escuadrón polaco cambió su insignia militar por la imagen de un oso cargando balas. Cuando la guerra acabó, el equipo de Wojtek fue trasladado a Escocia. Luego de un tiempo allí, muchos soldados fueron llevados a otras partes y el grupo fue desarmado. Wojtek fue recibido por el zoológico de Edimburgo, donde era toda una atracción turística. Era visitado por periodistas, políticos, niños impresionados y hasta por sus excompañeros en muchas ocasiones. Pero en 1963, a sus 21 años, el veterano oso soldado muere. Una edad bastante justa para un oso de su tamaño y raza. Es increíble pensar que artefactos que han sido partícipes en la gran mayoría de las guerras en el mundo, como lo son las espadas y un arco con flecha, ahora se usan meramente con fines deportivos. Piénselo, eso significaría que en un futuro los rifles de asalto serán usados solo para competencia, así como reliquias de colección. Pero bueno, a pesar de esto, aún hay soldados, hombres de guerra, que teniendo a su disposición rifles, escopetas, bazucas y más, siguen prefiriendo la practicidad y resistencia de un arco y la agilidad y corto alcance de una espada. Personas, digo yo, cuando no es así, en realidad solo es una, y a esta lo llamaban Mad Jack, Jack el Loco. Yo soy Rafael Peraza y esto es el soldado que luchó con un arco y una espada durante la Segunda Guerra Mundial. Mad Jack, o por su nombre original, John Malcolm Thorpe Fleming Churchill, ingleses ya saben cómo es, fue un teniente coronel británico que atraía muchas miradas a cada batalla que era enviado. Este hombre fue criado en una familia de militares y ya era parte del ejército británico mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estaba estacionado en Burma, actual Myanmar, donde perfeccionó sus habilidades con la espada, el arco y la gaita escocesa. Así es, gaita escocesa, y hasta el montar moto en territorios difíciles. Salió disparando flechas en películas, trabajó en periódicos en África, representó al Reino Unido en un mundial de arquería, ganó competiciones de gaita escocesa y hasta fue modelo, y todo esto antes de que comenzara la guerra. Una vez el conflicto comenzó, Jack fue enviado a Francia en 1940 junto a las fuerzas expedicionarias. Tenía la labor de atacar por sorpresa a pelotones alemanes a pie. Para esto usaba siempre su sable escocés y su arco. Fue el primer y único soldado en toda la guerra en cobrar una vida con una flecha, cuando mató a un oficial alemán de un solo tiro.
Él decía que un oficial que fuera al campo de batalla sin su espada estaba simplemente mal vestido. En Francia fue herido, rescató a soldados, ganó medallas y apoyó directamente en la retirada del ejército inglés. Y todo esto él lo veía como algo casual, algo normal en la guerra. Una vez en Inglaterra quiso seguir peleando, por eso se enlistó en las Fuerzas Especiales Comandos. Para 1941 fue enviado a tomar puntos estratégicos en la Noruega ocupada por los alemanes. En el pueblo de Vokso desembarcó mientras tocaba la gaita y lideró la carga con nada más que su espada y mucho valor. Más premios, más historias de guerra y una operación estratégica exitosa fue lo que Noruega le dejó al gran Mad Jack. También estuvo en el norte de África y para la toma de Italia en 1943 se le asignó la misión de destruir artillería pesada alemana. A pesar de ser superado numéricamente, este decide esparcir a sus hombres en 6 columnas y atacar de noche, muy diferente a las avanzadas estratégicas que usaba el ejército británico. Durante la carga, Jack y sus hombres comenzaron a gritar como si fueran guerreros de antaño. Ante la falta de luz y los fuertes gritos que venían de todas las direcciones, los alemanes se dispersaron y asustaron. 50 británicos lograron capturar 136 alemanes y varios cañones sin causar bajas. Mad Jack por sí solo capturó más de 30 hombres con solo su espada. Él decía muy tranquilamente que, abro comillas, siempre y cuando le digas fuerte y claro a un alemán qué hacer, si eres mayor o con un rango superior a él gritará Jawohl, lo hará entusiasmada y eficientemente, sin importar la situación, cierro comillas. Para 1944 fue enviado a Yugoslavia para efectuar las mismas operaciones comando que ya venía haciendo, pero esta vez no tuvo tanta suerte. Su pelotón fue diezmado y él estaba solo en una trinchera, sin balas y más importante aún, sin flechas. Así que hizo lo más común para él, comenzar a tocar la gaita. Y lo siguió haciendo hasta que la explosión de una granada lo dejó inconsciente. Fue capturado por los alemanes. Fue interrogado fuertemente ya que se pensaba que por su apellido tenía alguna relación a Winston Churchill, pero al ver que no era así, lo enviaron a un campamento de soldados que fueron capturados. Pero en septiembre de ese mismo año intentó escaparse junto a un piloto inglés y casi lo lograron, pero fueron descubiertos y enviados a un campamento en Austria mucho más seguro. Aún así, durante un corte eléctrico intentó escaparse de nuevo y esta vez lo logró. Caminó más de 240 kilómetros durante 8 días y con un tobillo fracturado por los Alpes suizos, imagínense ustedes, hasta que al fin se consiguió con un batallón estadounidense y fue devuelto a Inglaterra. Para cuando ya estaba sano, la guerra había acabado en Europa, pero sus ganas de seguir luchando no pararon. Solicitó ser enviado de nuevo a Burma para ahora luchar contra los japoneses en el Pacífico. Pero cuando llegó a su destino, Japón ya se había rendido y la guerra se había terminado. Tanta era la rabia por no poder luchar más que una vez dijo, abro comillas, si no fuera por esos malditos yanquis, podríamos haber hecho que la guerra durara otros 10 años, cierro comillas. Su vida postguerra no fue más tranquila, se convirtió en paracaidista, sirvió en Palestina, trabajó en Australia y hasta se volvió aficionado al surf con más de 50 años. Murió a la alta edad de 89 años y a pesar de que dije lo más importante sobre su vida, créanme que dejé muchísimo por fuera, catalogado por muchos como uno de los más increíbles soldados y exploradores de la historia. Cuando uno ve películas, lee libros o disfruta de series que tengan que ver con la Segunda Guerra Mundial, más específicamente con todo lo que pasaba en Europa, rara vez nos topamos con historias sobre lo que ocurría en el mar, y es entendible, no se puede ser un héroe en un barco, o bueno, era más difícil ser un héroe en un barco. Pero aún así, el control del Atlántico Norte fue la prioridad aliada durante varios años, y a pesar de que los estadounidenses y británicos tenían unas flotas mucho, pero mucho más preparadas y grandes que la alemana, los submarinos germanos hundían a una gran cantidad de embarcaciones aliadas a diario. Estar en la marina era un trabajo más arriesgado que lo que fue ser paracaidista en Normandía. Solo sería cuestión de tiempo para que Alemania controlase el Atlántico Norte. Y aunque pues ya todos sabemos cuál fue el resultado de la guerra, la situación llegó a ser tan pero tan precaria en el mar que una idea que
muchos creerían descabellada e imposible fue seriamente considerada. Yo soy Rafael Peraza y esto es Proyecto Habakkuk, el barco de hielo. Antes de los acontecimientos de Pearl Harbor, los Estados Unidos ya estaban inmiscuidos en la guerra, solo que no de una forma militar, sino como aliado comercial en el Reino Unido. Esto quería decir que apoyaban a los esfuerzos de guerra británicos, enviando suministros de todo tipo. Esto hizo que los submarinos alemanes comenzaran a tener como objetivo primordial el hundimiento de dichos navíos de apoyo, para así poco a poco ir apretando la soga en el cuello al Imperio Británico. Es aquí cuando un inventor inglés llamado Geoffrey Pike tuvo una idea, digamos, poco convencional. Pike propuso un portaaviones 3 veces más grande de los que ya existían y que tuviese una base de hielo sólido, cortada directamente un iceberg. Y por muy loco que esto sonara, tiene sus buenas explicaciones de cómo funcionaría y no fue sino el mismísimo primer ministro británico Winston Churchill quien le dio luz verde al proyecto. En ese momento, metales como el aluminio y el acero estaban muy escasos debido a la guerra. Además, la realización de la mayoría del barco descontaría el tener que comprar la materia prima. Pike planeaba que al cortar y moldear el iceberg, se dejase un centro hueco capaz de albergar más de 150 aviones, además que en la parte superior fuese como la cubierta normal de un portaaviones. Sería propulsado por 20 turbinas eléctricas y al hielo ser un material tan fuerte, cuando se es grueso, pues haría que el barco fuese casi inundible. Geoffrey Pike creía que la mejor forma de ganar la guerra era luchando con diferentes armas, con diferentes ideas. Barcos como este, cañones de larga distancia, mejorar la fuerza aérea, la innovación y las sorpresas harían que los aliados tomasen la delantera. Y al final, hasta tuvo cierta razón. No fue sino hasta que los aliados intentaron cosas nuevas que realmente la balanza comenzó a inclinarse en contra de los alemanes. En 1943 se logró crear un prototipo a menor escala. Este fue puesto en prueba en Canadá y funcionó, pero Pike se dio cuenta de lo difícil que era trabajar con el hielo puro, y pues que también se derretía si no hacía frío, así que se le ocurrió combinar el hielo con acerrín para darle una mayor facilidad de manipulación y se derretiría mucho más lento. A esta mezcla la llamaron Pykrete, que traducido vulgarmente al español sería concreto Pike. Esto era innovador y podría haber cambiado las reglas de la producción de guerra naval. Pero hasta acá llegan los datos positivos. A pesar de que Churchill había ordenado la construcción de este barco y le otorgó el nombre clave Proyecto Habakkuk, pues el haber recuperado el control del océano, ver que Alemania estaba retrocediendo y que ahora casi todas las batallas eran libradas en tierra firme, el proyecto comenzó a ser olvidado poco a poco. Ya no recibían casi materiales de trabajo ni dinero, y por si fuera poco, el barco, al ser tan pesado, solo podía avanzar a 6 nudos, es decir 11 km por hora, haciendo demasiado lento a la embarcación. Al final, esta monstruosa idea no pudo ser materializada. Mucha gente ve a los soldados de la Segunda Guerra Mundial como simplemente hombres que eran enviados al campo de batalla con una misión establecida. Pero estos hombres eran como tú y como yo. Tenían familia, sueños, miedos, esperanzas, amigos y mucho más. En resumen, por muy valientes y obedientes que fueran, cuando sabían que las cosas estaban perdidas, muchos se retiraban para evitar más pérdidas. Claro está, existían las excepciones. Ya habiendo dicho esto, los japoneses no eran así. La gran mayoría del ejército japonés estaba dispuesto a morir por su patria. Es más, muchos querían morir por su patria, ya que el sentimiento de honor y gloria era superior a la vida misma, muy parecido al pensamiento vikingo con Valhalla. Debido a esto, era muy difícil para cualquier ejército aliado acabar con un contingente japonés, ya que era más sencillo matarlos a todos o quemar el sitio entero que hacer que se rindieran. Inclusive, cuando la guerra misma acabó, muchos soldados incomunicados y en frentes tomados por el imperio japonés se rehusaban a creer la noticia de la rendición del imperio y seguían luchando, algunos por varios días, otros por semanas, e incluso batallones enteros tardaron meses en rendirse. Pero hubo un hombre en especial que no aguantó semanas o meses, sino más bien décadas. Yo soy Rafael Peraza y esto es El soldado japonés que nunca se rindió.
Imagina ser un soldado y ser enviado a una isla con la misión de que jamás, pero jamás te rindas. No puedes suicidarte, no puedes desertar, no importa cuánto tiempo pase, primero eres asesinado antes que capturado. Y que además te prometen que pase lo que pase, volverán por ti, así sea en unas semanas o en 50 años. Luego unos meses sin comunicación con tus superiores y rodeado de un puñado de personas nada más, ¿tú qué harías? El nombre de este hombre era Hiro Onoda. Servía como oficial en un escuadrón de reconocimiento. Se especializaba en tácticas de guerrilla, recolección de inteligencia y sabotaje, más supervivencia en lugares selváticos. En 1944 fue enviado a la isla filipina de Lubang, que estaba bajo control japonés, con la misión de defenderla hasta la muerte, pero en 1945 los estadounidenses retomaron la isla. Durante el combate, las fuerzas japonesas se esparcieron, la mayoría fueron asesinados, otros escaparon para recuperarse y seguir luchando, cosa que llevó a más muertes, y otros más fueron capturados. Al final, solo 4 hombres lograron salir sin ser capturados o dados de baja, entre ellos Onoda, y al ser el soldado de mayor rango, él tomó el liderazgo del pequeño grupo. Ahora, tratemos de meternos en los zapatos de Hiro. Ha pasado un tiempo y de repente consigues un panfleto, un papel con la noticia de que la guerra había terminado, de que si sales de la selva y te entregas no serás herido y que volverás a casa. Ten en cuenta que no tenías conocimiento de la rendición japonesa en agosto del 45, que no sabías de la destrucción total que hubo en Hiroshima o en Nagasaki, de la avanzada rusa por Manchuria, y que tus compatriotas preferían morir antes que rendirse. ¿Te entregarías? Pues la respuesta de Onoda y sus hombres seguía siendo no. Para sobrevivir debían cazar animales, atacar granjeros para obtener comida y mantener puestos cercanos a agua potable. Pero eventualmente las balas y las fuerzas comenzaban a acabarse. Los años pasaban y la situación estaba cada vez peor. La Fuerza Aérea lanzó más panfletos pidiendo a todos los soldados restantes que se rindieran. Pero de nuevo los 4 hombres lo vieron como una estrategia del enemigo. Bueno, todos lo vieron así menos uno. Luego de 4 años de estar escondiéndose, Yuichi Akatsu decidió escaparse del grupo y rendirse. Se entregó a fuerzas filipinas en 1950. Al darse cuenta de la huida de Akatsu, el resto del grupo comenzó a desmoronarse, pero no porque otros hubiesen tenido el mismo deseo, sino por desconfiar el uno del otro. Al pensar de que cualquiera se podría rendir en algún momento, Onoda decide que se adentrarían aún más en la selva, para que el camino a algún puesto filipino fuese casi imposible. El gobierno japonés ya no sabía qué hacer con los hombres y el gobierno filipino amenazaba con que si no se hacía que se rindieran ahora mismo, los cazarían y matarían. Así que de nuevo se arrojan más panfletos en la selva, esta vez con fotos y cartas de sus familiares, con información sobre ellos que solo sus más cercanos conocerían. Y no solo eso, Akatsu lideró un equipo de rescate con la esperanza de encontrar a sus antiguos compañeros y hacerlos entrar a razón. Y de nuevo les pido que pensemos como ellos por un segundo. Esto ya era otra cosa, ¿verdad? ¿Cómo era posible que el enemigo supiera todo esto? ¿Será que de verdad Japón se había rendido? Y de no ser así, ¿se esforzaría tanto sus enemigos para acabar con solo 3 soldados, casi sin balas y sin refuerzos? Además, conocían a Akatsu desde hace más de 6 años y estuvo en las peores con ellos también. Era su amigo, él no los traicionaría así, ¿verdad? Era claro que debían entregarse, ¿cierto? Pues no, no lo era. Se imaginaron que Akatsu les dio la información a los filipinos y que estos se habían contactado con sus familiares para ofrecerles el trato de que si ayudaban a que sus seres queridos se rindieran, no serían asesinados. Sí, esa fue su teoría. Y era verdad, habían quemado varias fincas y silos de comida de pueblos cercanos, acabando con la vida de muchos inocentes. Pero ni que fueran Rambo, el jefe maestro, y Matt Jack juntos para que un gobierno se tomara tantas molestias para hacerlos rendirse, ¿verdad? El punto es que era el año 1952 y estos 3 soldados nada que cedían. Cada día que pasaba la paranoia crecía más y más. Veían a los campesinos filipinos como soldados disfrazados de civiles y al creer que eran enemigos masacraban a todo el que se le atravesara. Sus botas ya no tenían suelas, sus dientes se estaban pudriendo.
En ataques a campesinos, estos se defendían con armas de fuego y hasta hirieron a un japonés en una ocasión. Cicatriz sobre cicatriz, plagas de insectos los atacaban, pasaban varios días sin comer y aún así, aún con todo esto, no se rendían. Pero en 1954, durante otro ataque estratégico, se encontraron con un equipo de soldados que tenían la misión de hacerlos rendirse. Ambos lados abrieron fuego y en el intercambio de tiros una bala le quitó la vida al soldado Shoichi Shimada. La muerte de Shimada dejó a Onoda y a su último hombre, Kinshichi Kozuka, desesperados, pero debían seguir saboteando al enemigo, debían seguir resistiendo, no podían perder, o eso era lo que pensaban. 27 años habían pasado y estos hombres continuaban con su misión, pero la edad, el cansancio y el cada vez enfrentarse a hombres armados con equipo mucho más avanzado hizo que en 1972, durante un encontronazo con la policía filipina, el soldado Kozuka recibió un tiro y cayó muerto mientras quemaban uno de los silos de arroz de unos campesinos. Onoda estaba solo. Y por última vez vuelvo y les pido el favor que tratemos de ver las cosas por los ojos del teniente Onoda. Estás solo, en una jungla, sin nada. Has luchado por 27 años y no has sabido nada de tus superiores, ni de tu gobierno. Quieres volver a casa, pero la deshonra no te deja vivir. Quieres suicidarte, por honor, pero te lo prohibió tu superior. No tienes nada, solo una misión, no rendirte. ¿Seguirías luchando? Dos años habían pasado desde la muerte de Kozuka. El cuerpo de Onoda estaba roto, pero no su espíritu, no sus ganas de luchar. Hasta que de repente se encontró con un explorador japonés que le contó todo lo que había pasado. Las bombas, la rendición, los esfuerzos de búsqueda, la caída del imperio japonés. Le contó todo. Años atrás Onoda le hubiese disparado antes de que hubiese tenido la oportunidad de abrir la boca. Pero al no haber escuchado a nadie hablando japonés desde la muerte de su último amigo, al estar cansado y solo por más de 2 años, Hiro Onoda se sienta y lo escucha. Aún así decide no creerle, sabe en su corazón que lo más posible es que el explorador estuviese diciendo la verdad. Al final ningún gobierno moderno estaría en guerra contra otro por más de 30 años. Pero entonces eso quería decir que por más de 2 décadas estuvo luchando por nada, contra un enemigo que no existía, matando inocentes, perdiendo a sus amigos sin ningún motivo, cometiendo atrocidades que se les fueron ordenadas por su mando, que tampoco existía ya. Era una situación indeseable, nada era cierto, cualquier otro hombre o mujer se hubiese quebrado, pero no Onoda. El explorador tuvo la gran idea de comunicarse con el mismo hombre que le dio la orden a Onoda de jamás rendirse, el comandante Yoshimi Taniguchi, y en 1974 este viajó directamente a las Filipinas para encontrarse con Onoda, el mismo hombre que le dijo que hiciera todo lo posible para continuar con su misión. Lo vio a los ojos con culpa y a la vez un poco de alegría y le dijo: misión cumplida. Bueno, realmente no dijo eso exactamente, pero pensé que sonaba bastante poético. Onoda fue perdonado por el gobierno filipino, la prensa lo amaba, fue recibido con un gran honor en Japón y la gente lo veía como un gran ejemplo. Pero en su mente él sentía que había fallado, que su gobierno le había fallado, que sus valores ya no servían de nada y que todo lo que él creía y conocía estaba muerto. Así que luego de escribir y publicar una autobiografía, para 1975 se mudó a Brasil y montó una finca ganadera donde pasaría el resto de sus vidas de forma tranquila.